Camino de Calatañazor. Duero da estas distancias. Vildé, partido judicial del Burgo de Osma, 57 kilómetros de Soria. Recortada de montañas, la tierra ondula, aflora la roca, la arcilla se ahonda. Hay pantano de Vildé, regadíos de Vildé, y en la piscifactoría princesea la trucha. Enseguida nos dirán la cría de la trucha. Labradores todos, mantiene Vildé una población mínima, estacionaria. Enorgullece de su casa árabe, año 1000, y gusta de los vinos de la ribera, ribera de San Esteban. Esta agua nace en un manantial que hay ahí de 450 litros por segundo. Es un agua tan pura, con una temperatura tan ideal, que dicen que es uno de los sitios más idóneos para el criar truchas. Ahí tenemos el agua, donde pasa por unas cajas con malla, donde están los huevos colocados y es donde ellas nacen, el primer mes están ahí. Luego pasan a una balsa en la misma casa porque no pueden tener luz, si no se morirían. Y a continuación pasan a estas balsas donde a medida que van recibiendo diferentes tamaños se van seleccionando para echarles diferente clase de pienso. Se recibieron unos 1 millón de truchas, 1 millón de huevos y están más o menos seleccionadas según el tamaño, pero son todas hermanas. Si la alimentación es, por ejemplo, con harina de pescado, entonces el sabor se nota. Pero esta trucha en el color, imposible distinguirla, porque es roja, igual que la de río. Y en el sabor, salvo, como le digo, un especialista no lo sabría distinguir. Esta trucha sale en 9 meses a 10, pero generalmente la trucha tarda de año a año y medio. Tumbas a la puerta de la iglesia, castillo en ruinas, Calatañazor es un valle y un páramo. A 1100 metros de altitud, la tierra, tambor batiente, se tensa para cultivos de secano de año y vez. En el castillo, ruinas hoy de castillo, moró doña María de Molina. Dormida Calatañazor, varada en su año propio, año 1000. Ese año fecha la leyenda de la derrota de Almanzor. Almanzor muere en Medinaceli con las calores del año 2, 1002. Antes, aquí, ha peleado contra castellanos, navarros y leoneses del conde Sancho García. Unas tropas vinieron pasando el río Brillos por aquí, por el Boquete. Y otras vinieron por la Peña al Águila a juntarse aquí al Cerro Milanos, que fue a donde ya salió Almanzor con sus tropas. Y ahí fue derrotado. Dice que fue herido y fue a morir a Medinaceli. Calatañazor es la fuente y el rollo de su jurisdicción de villa. Y ahora, un vacío de casas abandonadas, familias que emigraron. Pues en esta vivió y en la otra Nicolás. Pues ahí la primera Nicomedes Ortega, después Vicente Salas y en la otra Miguel Nafría y Ángel, no sé cómo era el apellido. Quedamos aquí de 40 a 48 años, 6 o 7. Y jóvenes hay 2 mozos y una moza. Uno de 25, otro de 20 y otra de 18 en la actualidad. Todo es seco en Calatañazor los veranos, el río propio con su nombre de condición, río Sequillo. Pero también Calatañazor tiene valle y por el valle discurre otra vena de agua, como de agua de nubes, por la alusión de su nombre a las alturas, río Avión. Agua mayor, Duero da espejo al pueblo a mediodía. En la casa, tejada a 2 vertientes, la ventana es angosta, la chimenea cónica, la lumbre baja de pino y encina. Los vecinos gustan de la casa y encuentran fósiles labrando. Ahí tenemos el mostrador, que ahí estaba la tienda para los arrieros.
cuando venían, y de esa manera, con esta puerta que se abre ahora, pues entraban a la tienda y no tenían que dar la vuelta a la cocina. Estas son las orejas que llamamos aquí orejas de moro, y esta otra pequeñita es de la mora pequeña, y esta es la más perfecta, que es una almeja, y esta otra también, que es a forma de abanico, y aquí un caracol de piedra también, otro fósil, y estas les llamamos piedras de la Virgen. Pues no lo sé por qué, porque se conoce que estos tienen estas estrías y no sé, y antiguamente las sacaban también para los nublados. Son también fósiles, pero se ve que están más en bruto, que no han salido tan petrificados como tenían que haber sido. Por la ruta del río Avión me llego a Osma, el burgo de Osma, brava ciudad, con su paisaje de entrada de moza lavandera. Los edificios nobles, muchos, se condensan en el palacio de los obispos, en el joyel de la catedral. Pero escuchen mientras van viendo. El burgo de Osma es partido judicial pobladísimo. 79 lugares se le apuntan y le acatan. Surge como de súbito en una depresión, aunque del alto llano. Corre Duero a la mano derecha. Aguas, ahí de no menos nombradía, se llaman de este modo: Avión, Ucero. Y ya ustedes se preguntarán por eso que han visto, y eso que mismo ahora ven, y lo que de aquí a nada pueden ver. Todo es postales de hermosura en esta ciudad episcopal, castellana pura, con sus dos núcleos, Plaza Mayor y Catedral. Cuidó la arquitectura urbana un licenciado de Aranda, Ángel Vicente Ubón. Dio a la ciudad su línea 18esca última. Sí, pues antes, 1551, es el Palacio de los Obispos y de la misma fecha, la universidad. Tiene la catedral su vigía en una torre de 72 metros y tiene claustro de estructura gótica y grande retablo en madera donde se narra la vida de la Virgen. La catedral se yergue sobre otra románica de tiempos de San Pedro de Osma. Es uno de los santos que suscitan veneración en el burgo. El otro santo, Domingo de Guzmán. Uno y otro, con vestigios en la catedral, donde vemos el sepulcro gótico de San Pedro, en los relieves, pasajes de la vida del santo. Esta alfalfa va a la deshidratadora. Desde allí se transforma en gránulos o en harina de alfalfa, que luego lo llevan a las fábricas de piensos compuestos. A los 7, 8 años, cuando la alfalfa ya se ve que no rinde los kilos que hemos dicho, pues entonces se rotura, se levanta y se suele sembrar o patatas o remolacha o cereales, bien sea trigo o cebada. Se tiene un par de años y se vuelve otra vez a sembrar de alfalfa. Ahora no, ahora como ya no hay hielo que valga, pues ahora es todo calor y míralo cómo está ya brotando. Y esto supone esto mayor a los 23 días. Esto ya está, otra brotando, otra nueva brotando. Pero no padece, ahora no padece, no es como que ha estado todo desde abril, que empezó a hielo, hace 15 días estuve helando y así. Y ahora no, ahora ya es todo lo que quieres calor. Tiempo bueno. Cuanto más calor mejor. Aquí se le dan otros 4 cortes, se le dan todavía. 4. También tiene su industria la alfalfa. Su exigente proceso del deshidratado de la verde forrajera y condensación en gránulos de pienso comprimido. Baile popular y solidario. La rueda es orgullo folclórico del burgo. Circundando la plaza, junto a los soportales,
danza el mocerío, el mismo que protagoniza ese nuevo ritmo gimnástico de las discotecas. Machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, I like a sex machine, you got to have the feeling, sure you're born. Salgo del Burgo por su camino natural, Duero. Y va conmigo la imagen de las aguas de Ucero que dividen la ciudad y la villa. Separan el castillo y la catedral, el apellido y el nombre. Osma, el Burgo. Enhebra Duero sus aguas bajo la piedra de Roma en el puente camino de Caracena. Ya digo que 80 vecinos ha habido antes aquí en esto. ¿Hace muchos años? Coña, pues ya tiene que hacer lo menos 8 o 9 años. ¿Y se fueron todos? Uy, no, si hace poco que se han ido algunos. Hace poco que se han ido algunos. Que antes no estaban. Hace pocos años, desde 10 años se ha quedado esto despoblado. ¿Y por qué? ¿Por qué se marcharon? ¿Lo saben? Pues por estar mejor que aquí. ¿Usted, qué familia tiene usted? Pues yo 8 hijos. 8 hijos. ¿Y dónde los tiene? En Madrid y en Barcelona. ¿Aquí de qué viven, por favor? Pues aquí en esto, nosotros ya de viejos, pues de nada, casi. Nada más si hay un poco de ribera, la hierba, y con eso 4 patatas que se siembran para poder comer y 4 alubias, y se nos han helado. El año pasado se helaron todas. O sea, que de 80 vecinos que han sido aquí, ¿cuántos son ahora? 8 vecinos. Que estamos ahogados con tanto llover, que no podemos hacer nada de lo poco que hay que hacer. Eso. Ahora, hemos tenido una temporada que no ha llovido lo menos en 3 meses. Y ahora todos los días el agua nos pudre la hierba y no la podemos sacar. ¿Y qué hacemos? Pues nada, de eso vivimos, nada más. Y los que tienen ovejas, de las ovejas. Contó Caracena en los siglos XII y XIII, y aún pide un respeto, no diré el castillo, estas 2 iglesias, Santa María, de torre cuadrada, recia, ruda, y la de San Pedro, con su galería de 7 arcos, de las que más en la provincia. Y ella no tiene nada de cobarde, nada más que como hay tantas cosas malismas, pues no se quiere fiar ni la abuela que soy yo. ¿Pero dónde ven las cosas malismas? Oye, en los papeles se la están oyendo todo el día. En los papeles, pero por ahí no las han... Pero porque no han estado. Pero en los papeles... Ahora que eso. Hemos estado... El Doroteo 1, el Pepe 2, el Francisco 3, el Nicolás 4, el Gumersindo 5, el Pulete 6 y el Pepe 7 y nosotros 8. En busca de San Esteban, comarca de Gormaz, las aguas bajan turbias. San Esteban de Gormaz era la puerta de Castilla en el siglo X. El juglar de Mío Cid la cita con encomio. Murada entonces, alzaba en el azul sobre el recodo del río la arrogancia de su castillo. Privan en San Esteban de Gormaz el pimentón, una punta de pimentón y el viñedo. Muchas bodegas familiares, nostálgicas hoy de mostos, que van a mezclarse en las tinajas cooperativas.
vosotros aquí y que yo ahora les muestro en la mano es lo que en el lenguaje pimentonero se llama cáscara de pimiento. La cáscara de pimiento se obtiene por deshidratación del pimentón, del pimiento bola, también conocido como pimiento ñora, que es el pimiento Capsicum annum L. Este pimiento se produce en áreas murcianas y en la zona de la Vera. Nosotros aquí en Soria, en San Esteban de Gormaz concretamente, lo que hemos hecho es montar una industria transformadora del pimiento para pimentón. Fabricamos pimentón condimento para exportación y fabricamos también la oleoresina de pimentón. La oleoresina de pimentón es el aceite esencial del pimiento que se utiliza como colorante para alimentos. Fíjate que es extraño que en un pueblecito tan pequeño como San Esteban de Gormaz, aquí tenemos 15 investigadores que son ingenieros agrónomos, son biólogos, son químicos, son peritos, y donde estamos ahora es quizá uno de los temas en donde tenemos más confianza y más esperanza para el futuro de nuestra empresa, porque aquí es donde estamos investigando toda la genética del pimiento. Pero fíjate que es divertido esto del pimiento, porque lo que hacemos es manejar los genes, y los biólogos que tenemos se entienden y se escriben, y tienen incluso congreso mundial, y se escriben con rusos, con israelitas, con americanos, con japoneses, y se envían unos sobrecitos con genes, con los cuales después ellos van a intentar el conseguir la mayor cantidad de producción y de color al menor costo posible por hectárea. Esto es lo que nos permitirá competir en el futuro con todas las naciones que están desarrollando este tema. Aunque son pequeños, lo que tenemos que hacer es trasladar el gene hacia los pimientos grandes, porque esto nos beneficiará muchísimo para la mecanización después de la recolección, que hoy todavía se sigue cogiendo un pimiento uno a uno, una persona. Hay que evitar que sean picantes, por supuesto, otros que son alargados. De estos ya hemos conseguido algunos que tienen 60 centímetros de largo, otros que son negros. Esto es más debido más bien a mutaciones. Hay por aquí, estos que cambian el color son muy pequeñitos, pero de aquí podemos sacar algún gene que puede ser interesante. Estos nacen hacia arriba, en comparado con estos que nacen hacia abajo. Es mucho más fácil recoger mecánicamente estos que estos. Pero este mismo, que es el clásico español, ya lo hemos conseguido que nazca hacia arriba. Este es un pimiento que va empezando a resultar interesante dentro de las 150 variedades que estamos obteniendo, que tenemos ahora y que estamos mezclando, y que puede llegar a tener un buen color y un buen tamaño y un buen rendimiento por hectárea. En los muros de San Esteban se inscriben epigrafías romanas. Glosa Lope de Vega los capiteles de San Miguel y del Ribero en su Sastre del Campillo. San Esteban de Gormaz, cuyos capiteles vemos, que dan nobleza a sus muros con vanagloria de eternos. Avanza, envueltas las aguas, gloriosamente sucias, río Duero. En carrera con el río, se tiende y reluce la vía del ferrocarril. Ya los pueblos, a vista de tren, proclaman esta capitalidad. Burgos. Las casas son de tapial y alfombra las tierras el cultivo de la remolacha.
haciendo? Estamos cavando remolacha, azucarera. ¿Y de quién es esta remolacha? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Es propiedad de quién? ¿De ustedes? Sí, sí. ¿Esto qué producción tienen aquí normalmente? Aquí, patata, remolacha azucarera en el cereal. Vamos, en el riego. Y en el secano, cebada, y vamos, y cebada en el riego también. Eso mismo es cebada, cervecera. ¿Y a qué dedican lo que obtienen de aquí? ¿Qué es lo que hacen con ello? Esto se lleva a Aranda la azucarera, a la fábrica que hay en Aranda la azucarera. Este duero que se llega a ciudad principal, Aranda, pide un alto en el camino. Una parada pronta, orillas del siglo XVII, en Peñaranda. Fuerte de Aranda, avanzado, es baluarte en roca viva, piedra berroqueña, Peña Aranda. En la piel de muchas casitas se copia el escudo condal. Armas de los Zúñigas y Avellanedas, condes de Miranda, duques de Peñaranda. En su mayoría picados, esos escudos galardonean caserones vetustos de paredes alzadas con tapia y maderas que se trenzan furiosas, insensibles al agua y el sol. Es Peñaranda castillo, plaza, rollo, colegiata, palacio y una calle, calle de la Botica, que hace el milagro de subirme en el siglo XVIII. Bueno, la Botica es, podríamos considerarlo como la sala principal, ¿no? Y la rebotica es una especie de antesala de la botica. Esto es. ¿Y qué es lo que se hace en la rebotica? O sea, se daba el último toque a las preparaciones, a los medicamentos, antes de salir ya a la botica para dispensarlas al público. Aquí hay una serie de medicamentos muy interesantes, muy curiosos, empleados en la preparación de fórmulas, como por ejemplo tenemos ahí la víbora, que entraba en la preparación de la célebre triaca magna de Andrómaco, fórmula o preparación compuesta de unas 70 y tantas sustancias, y una de ellas eran precisamente los trozos de víbora secos y pulverizados. Nota del elixir para alargar la vida. Esta receta se ha encontrado entre los papeles del doctor Jenner, médico físico que murió de 104 años. Este secreto lo tenía su familia de muchos años a esta parte. Su abuelo murió de 130 años, su madre de 107, su padre de 120 por el uso de este elixir. Ellos tomaban 7 o 8 gotas por mañana y tarde, con otro tanto de vino, caldo o té. Composición del elixir: 1 onza y un adarme de aloe succotinum, un adarme de teodoaria, un adarme de genciana, un adarme del mejor azafrán, un adarme de ruibarbo fino, un adarme de agárico blanco, un adarme de triaca de Venecia. Esto, ¿nos puede decir dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en el antiguo laboratorio de esta antigua botica, laboratorio en el que ya se hacían las preparaciones, las fórmulas magistrales que entonces los médicos recetaban. Bueno, pues este cráneo, en la que podríamos llamar las cuencas de los ojos, donde van los ojos, se desarrollaba una especie de hongos que ellos recogían y con ellos hacían un colirio que lo empleaban precisamente para curar los ojos enfermos. Sí. La uña de la gran bestia es la pezuña, como usted ve, del Alces palmatus. Su aplicación en la medicina de aquellas épocas es muy interesante. Podemos echar mano de la célebre palestra farmacéutica de Félix Palacios, en la cual nos da la explicación de sus aplicaciones. Dice que es la uña de la gran bestia, son las uñas de un animal tan grande como un caballo, que tiene cuernos pesados y grandes. Úsase la uña de la gran bestia interior y exteriormente, como amuleto. Interiormente se toma en polvos, solos o mezclados con antiepilépticos y capitales, para la alferecía, temblores, convulsiones y en efectos de nervios y cabeza. Derechos a Aranda, salen al río o a la nostalgia del río San Juan del Monte, tumba de Alcubilla, Zazuar, Quemada. Aranda es las iglesias de Santa María y de San Juan, es el mercadillo, es la ermita de la vid. Esplende la fachada gótico florido de Santa María la Real, época de los Reyes Católicos. Entre iglesia e iglesia, entre plaza y mercadillo,
Aranda es casas del siglo XV y del siglo XVI. En la de Colmenares se alojaron 1473 Isabel y Fernando. Estamos en el dominio de la vid. 1,5 millones de cepas blanca y negra de albillo. Este vino tiene pues el de Ribera, lo que es lo propio de él de Ribera, el cotiquillo característico y el cadetillo. Aquí habrá sobre 1 millón de litros. Esos caldos de Aranda piden no poco para empapar. Y ahí está el cordero, el asado arandino. ¿Lo que está metido ahora son raciones o son...? Eso que he metido ahora sí, esto no, estos son cuartos también, delantero no. ¿Cuánto tiempo debe de estar? 2 horas o así. 2 horas. Ah, está cogido. Sí. ¿Cuál es el secreto así de un buen asado? Pues la leña, el horno y el tiempo, el saber de siempre ya. Ceremonial suculento del cordero, sin adobos ni especias. Tal le criaron los pastos ribereños de Duero. Una punta de sal y horno de leña. No más. Nada menos. Caldos de Aranda, asados. Alegría de esta tierra que se dará luego a la jota. Y ya no se diga... Será puro gozo, vida toda, en las fiestas de la patrona, la señora de aquella ermita, la Virgen de las Viñas. Duero Cidiano en Berlanga, Gormaz, San Esteban. En Aranda, árbol de aguas para la viña. Duero de la Ribera desde Aranda a Roa. Aranda en un bajío, Roa en la cima. En Roa, 8 de noviembre de 1517, murió el regente de España, el áspero, ascético, políglota, bíblico cardenal Cisneros. Había hecho un alto. Acudía a recibir al joven emperador, Carlos I de España, V de Alemania, nuestro único emperador. La plaza de Roa centra ferias por la resurrección del Señor y fiestas de San Roque. Da mercado a los martes y palabra al anticuario. Habla aquí el anticuario de Roa. Pues este es un mueble de estilo gótico, de servilleta, esto es pino y esto es madera de nogal. Esto se usaba para guardar ropas. Sí, estas son 2 espadas romanas en bronce. Esto es unas piezas muy bonitas por la conservación y lo sanas que están. Son piezas que siempre salen rotas. Estas son piezas buenas. Esta es una talla esto es gótico, gótico estilo alemán, es en alabastro, es una pieza muy bonita. Esta es una pieza balcánica, muy fina, del siglo XVII, y es una pieza muy rara, es una pieza que tengo yo en la colección y es una pieza muy preciada. ¿Pero esta la tiene a la venta también o no? No, esto es en mi colección particular. Ah, vale. Sí. ¿Y esto que tenemos aquí? Este es un puñal de hierro celtibérico. Es otra de las piezas de que a mí me gusta bastante la arqueología. La tengo también en mi colección. Bien, Roa es una ciudad celtibérica fundada por la tribu Baxea, que era una de las más importantes. Hay arqueólogos que la consideran ya fuera de la conglomeración celtibérica, pero sin embargo fue una de las tribus más fuertes de la época, ¿verdad? La fundación supongo que se hizo más o menos hacia el siglo III antes de Jesucristo, aunque todavía está por estudiar. La primitiva Roa, que se conoce con el nombre de Rauda, ya la mencionan los romanos, no se conocía más que por las referencias estas, ¿verdad?
Pero ahora, gracias a las investigaciones de campo que se están haciendo, se dispone ya de todos los materiales que tenemos. Los motivos más corrientes de pintura al óxido son semicírculos concéntricos y metopas de rayas verticales. Es pintura en negro generalmente. Esta vasija del siglo I antes de Jesucristo, de muy buen torneado, faltan varios fragmentos, es de lo más completo que hemos encontrado. Tiene rayas horizontales de pintura también. Pues dentro de la población, al hacer la cimentación de casas, hemos encontrado restos de vivienda de la época. Los materiales que se empleaban eran los adobes, fundamentalmente. Este es uno, por ejemplo, y este es otro, en los que se notan las huellas de los dedos al hacerlos. La economía de estas gentes era principalmente cerealista, y por ello se encuentran muchas hoces. Este es un mango de hoz, por ejemplo. Hoces de hierro. Estas son unas ruedas de molino, es un molino de mano. En el centro iba un eje y aquí en este agujero un mango para hacerlo girar y triturar el cereal. ¿Todo esto que aquí lo has encontrado tú? Sí, todo lo he encontrado en los últimos meses y, como he dicho, forma parte de un trabajo acerca de la roa fundacional, de la rauda de los vacceos. No solo el cardenal, otro personaje nervio de la raza vino a morir en Roa, Juan Martín el Empecinado. En este horno que están ustedes contemplando, probablemente Juan Martín Díaz el Empecinado coció su pan. La puerta que contemplamos a la derecha también fue parte de su vida. Se encontraba en su dormitorio de su pueblo de Castrillo de Duero antes de empezar la guerrilla en el año 1808 contra los franceses. En esta casa que hoy tenemos delante de nosotros vivió 16 años Juan Martín Díaz, el Empecinado. Otra de las puertas de su casa que aún conservamos con todo cariño y con todo mimo. También de su pueblo natal de Castrillo de Duero es este hermoso escudo que decora el comedor de este mesón castellano. Vides achaparradas en largos liños paralelos, remolacha de verde sembradura, ancho cereal rubio expansivo, tierras que rojean, viñedo rojo, remolacha verde, viñedo rojo, trigo amarillo, rojo y verde para Portugal, España, rojo y amarillo. Por este valle del Duero, camino de Peñafiel, pongo los ojos en la tierra, los detengo en unas bodegas, los meto en la plaza del Coso, los alzo a la magnificencia del castillo. Miro, y los personajes se me afantasman. Uno hay, de agua, que abisagra por lo más ancho las llanas de Valladolid. Se llama Duero. El valle es huerto, soto y cortina verde vegetal, vegas alrededor de suelo arenoso. Pero Peñafiel es este otro personaje, el castillo. La piedra, blanca de campaspero, estiradísima de norte a sur, alzando esos muros siglo XI, y la torre de Juan II. Torre homenaje, con su corona de torrecillas, centinela de los dos patios. No solo canto, no digo, ese castillo en tierra, piedra en tierra, varado, tal un navío. Mido, y es una planta de 211 metros longitud, 23 metros de anchura. Cierra en ángulo al norte. Tiempo atrás, cuántas noches a la luz de las estrellas, el infante don Juan Manuel escribía y leía para Constanza, su hija, la reina sin ventura, apólogos y ejemplos del libro de los cantares, o reglas de cómo se debe trobar, o quizá figuraciones del conde Lucanor. Peñafiel, que se hace yuxtaposición de románico y de mozárabe y de plateresco en el convento dominico de San Pablo, capilla fúnebre familiar del infante, o se torna templo siglo XIV de Santa María, herreriana iglesia de San Miguel de Reollo, conventual barroca de Santa Clara, y fábricas a la última, fábricas de galletas, de maquinaria agrícola, de baldosas, de tinajas, de pez. El cordero en los campos y a la vista el horno de asar es famoso tanto como el de Aranda el asado de Peñafiel. Y no le habremos puesto remate y gozo cuando se nos aparece Nicolás,
Peñafiel tiene un mago que se llama el Pobre Nicolás, y Nicolás, mago de Peñafiel, hace estos juegos. Duero, juegos de agua, juegos de manos, Nicolás. Un gato. A Coqui. No, mire la defensa, hombre, porque si no casi la digo yo. ¿Qué le digo yo? Me hace usted el favor de extenderme las manos. ¿Quiere usted coger así la baraja? Ponérsela en la frente, por favor, señor. Un poquitín más arriba. Pero tranquilo, ¿Qué señor. movimientos, eh? Tranquilo, más arriba. Déjate de movimientos. Ponete un poco más fuerte. Levántame la moli. Anda ahí, macho. Eso, hijo. ¿Era esa? Esa. Picándola. Ahí mismo. ¿Usted se acuerda bien de la carta suya, por favor, señor? ¿Quiere usted barajarla? Usted sabe que su carta está ahí, ¿no? ¿Sabe o no sabe? Sí. ¿Quiere usted jugar? ¿Soplar? ¿Cuál era la suya? Las de copas. ¿Seguro? Seguro. Pasa. Está en la cabeza. Pues eso es lo bonito, el las de copas. 3 leguas de Peñafiel, Duero abajo. Toca el río en Balbuena. Hay un norte de páramos 850 metros de altitud. Uno de esos páramos toma este nombre, Vega Sicilia, y ya se andará. Lo que está a los ojos es una abadía media legua de Balbuena de Duero. Es el anejo de San Bernardo y ruinas la iglesia monacal. Duero, de levante a poniente, abre valle profundo. San Bernardo enorgullece de su abadía, de claustro primoreado y vestigios de frescos en los muros. Pero San Bernardo renace en ese pueblito, creado así, de repente, para colonización. ¿Qué ventajas o qué desventajas puede tener un pueblo de colonización? Bueno, yo encuentro ventajas porque el terreno que nos ha dado colonización pues relativamente es barato y a pagar en muchos años que se hace menos costoso el pagar. ¿Y qué problemas hay? ¿Quién me dice problemas? Problemas que sí, es barato, como dice este señor, pero no sabemos si es barato o es caro, ¿eh? Porque llevamos ya aquí 14 años y todavía seguimos pagando y repagando y no sabemos cuándo vamos a terminar de pagar. Ni sabemos lo que hemos pagado. Decían que era barata, pero ya he pagado 2 parcelas, ¿eh? Por lo menos. Ahora, por lo menos 2 parcelas he pagado yo ya. Porque no nos han dado los títulos todavía. Yo creo que ya está bien, en 14 o 18 años que llevamos aquí, nos den los títulos de acceso a la propiedad. Todavía no nos han dado nada. Ni sabemos cómo estamos aquí. Porque estamos con los ojos cerrados, hay que decir las cosas así. Tenía que haber alguno que nos abra. Yo creo que no les dan porque no se ha pagado. Bueno, por lo que sea. Yo sí que he pagado, que no les debo nada. No, que tiene que ver, no has pagado al lote, se le debe. ¿Qué? ¿El lote? Claro, Sí, hombre. para dar los títulos de acceso a la No propiedad. no te les pueden dar no pagando. ¿De que no les pueden dar, vamos a dejar? No, hombre, pagando dan. Eso no hay duda. Si yo pago una deuda y le debo a usted, es mío. Pero pues aquí no se ha pagado. Que no se les den, que es que hay muchos que deben. Sí, señor, pero yo no debo nada, que no me... a mí que me den. El que ha pagado tiene su escritura ya. Uno que ha pagado la tiene. Sí, ya. Vale. Y que adelanta. Igual que tú, anda, que le venda. Que le venda. Es escritura. ¿Están de acuerdo? Que esto parece ya una discusión o una... Es igual. ¿Sabes? O sea, es igual, ya está lío. Y dije que al norte, en uno de los páramos, se extiende Vega Sicilia. Es otro anejo de Balbuena de Duero. 2 docenas de viviendas y su gloria, digo, sus viñedos. El personaje que en Peñafiel se vestía de aguas para este nombre, Duero, o de piedra en el castillo del infante, aquí es ahora remoto y sacro como de pámpanos de Antiguo Testamento. Vino, el vino poco y preciadísimo de esa bodega, ese trozo de nada, páramo puro, Vega Sicilia. Todavía, en el nomenclator de los años 40, se apellida Abajo, Quintanilla de Abajo, hoy Quintanilla de Onésimo. Quintanilla asoma al canal o se larga de pesca mucha en barbos a los espejos del río. Valladolid, centro de comunicaciones, celebró su gran hora del siglo XIX con las bodas de la carretera y el ferrocarril. No conforme, tiró canales azules entre las carreteras y el ferrocarril. Para los éxtasis, para un alto o 2 altos en el camino, erigió Valladolid abadías como esta de Sardón de Duero, abadía premonstratense de Retuerta. La abadía del Císter conserva el claustro con reformas renacientes y la sala capitular y el refectorio. Lo demás, esa abadía de Retuerta es ahora espléndido almacén granero, trojes donde se industrializa la semilla.
Valladolid vale por la horizontalidad. La cima, alta y aplomada, asume, pero expande, y se condensa en la copa de sus pinos resineros, campo de pinos, y de rodal en rodal, la atención al averío, la granja, el pienso, una producción que se multiplica, villa por villa, como en el viejo dicho, o como en la copla, eterna copla de Trébol, de Jorge Guillén. Villa por villa en el mundo, cuando los años felices brotaban de mis raíces, tú. Oigo sereno ya a estas alturas el rumor de las aguas, las rastras aguas rizadas de Duero en Tordesillas. Bajo el mirador de la Reina o el torreón de San Antolín, Unamuno ve en Duero el signo ascético de un reloj de agua, y su pulso rojizo y loco se le asemeja a las latencias de la vida. Una placa proclama esta fecha, 1494, o Tratado de Tordesillas, aquella papal primera partición del mundo, la mitad para España, la otra mitad para Portugal. El monasterio de Santa Clara conjunta en un mismo estilo de resonancias mudéjares, palacio y templo. Nació ese monasterio de un voto de Alfonso XI, 1340, en gracias a la victoria del Salado. Amor más poderoso que la muerte en Tordesillas, refugió su soledad de lutos, enfebrecida de amor, la reina doña Juana. Al visitante le muestran el armonio en que doña Juana pretendía tantas veces en vano borrar memorias de su desventura. Pobre reina loca, paseando sueños por el patio moro breve y el salón dorado, donde los ojos se le iban a la cúpula de arcos, lazos, capiteles. Almohad de todo. Hasta quieren que el viajero escuche las historias de celos y muerte protagonizadas en ese baúl. Duero, de Tordesillas a Toro, es 3 leguas de almendros, y en Toro, puente que puede en algún sillar ser romano, pero es medieval. En un vado, a 720 metros de altitud, 90 sobre el río, se labra contra el azul la ciudad de Toro. Toro es ciudad, le dio carta de ciudad Juan II. Duero, de Valladolid se ha ido a Zamora, se ha puesto de momento en Toro. Se riñó en estas tierras la batalla que reunificaba Aragón y Castilla. Era el año 1476 y la Rota ha pasado a la historia con su nombre de situación, Batalla de Toro. Desde el mirador de Toro estamos contemplando la zona donde se desarrolló la célebre Batalla de Toro, en la cual Fernando derrotó al rey de Portugal. Contemplamos las colinas de las contiendas, un poco más abajo, el pueblo de Peleagonzalo y también los meandros en los cuales en el tercero el rey de Portugal vadeaba el Duero para también conquistar la ciudad de Toro. Aprovechando la angostura que supone a la entrada de la Vega de Toro las 2 colinas, una a la parte de la derecha del Duero y la otra a la izquierda, entonces situó las fuerzas en ambas colinas, y cuando el rey de Portugal pasó toda la angostura hacia la Vega, entonces cerró, bajó con sus huestes de las colinas y le cerró la retirada hacia Zamora, celebrándose la célebre Batalla de Toro, en la cual Fernando el Católico fue vencedor. En esa bodega hubo el cardenal Tavera residencia, y en sus días cárceles secretas el Santo Oficio. Toro, lo permanente es la bodega. Mima Toro su viñedo romano. Hay tinto de Toro, uva negra, y verdejo blanca, y malvasía, palomino, albillo, como especies las que más, las mejores, de un término bien poblado de cepas. Este es otro de los trajes típicos de nuestra ciudad. Se llama viuda rica. Está compuesto por la pañoleta bordada en oro, con grandes ramilletes de adornado con grandes ramilletes de rosas y flores. En la parte de atrás también tenemos 2 franjas que se llaman caídas, que al igual que la pañoleta están adornadas con lentejuela de oro
y adornadas con grandes rosas. A la parte de adelante tenemos el mandil, que está también adornado y compuesto por hilo de oro y adornado con grandes rosas. Y es de terciopelo, al igual que el fleco, también es de oro. La falda también es de terciopelo y también está adornada con grandes rosas y estas están también bordadas en hilo de oro. El peinado típico son los moños o rizos, adornados con horquillas de plata. Atrás el lazo, que también está adornado, es de hilo de oro, está adornado también con lentejuela de oro. El son de tambor y dulzaina. La danza típica de toro es para la mujer. Solo mujeres. El fondo, la ciudad. 23 templos se recortan en la ciudad. De los 9 conventos de monjas, 5 son de clausura. Las iglesias se acogen a estas advocaciones. San Salvador, San Pedro del Olmo, Monasterio de Santi Spíritus y sobre todas las iglesias, la joya de la colegiata, Santa María la Mayor, iglesia colegial erigida por Alfonso VII. Ayuntamiento siglo XVIII. Torre del reloj. Las puertas de los 2 recintos. Palacio de las Leyes, donde fue protocolizado el testamento de Isabel la Católica. ¿Por qué estas mayoretes de toro que desfilan con ocasión de toda fiesta, por qué las llaman guindas de toro? Podíamos, al amanecer, haber visto el corro, el mercado de fruta en la ciudad. Toro es también famosa por sus guindas de tomatillo y garrafales. Digo adiós a Toro, caviloso de la vanidad de las grandezas humanas a la vista del palacio de Alcañices, donde murió exiliado de los adentros el conde duque de Olivares. Y ya estoy con Duero frente por frente de las murallas de Zamora. Plantaron esa muralla sobre fundamento de Roma artífices toledanos siglo IX. Puedo pasar el río por uno de estos 2 puentes, el viejo, siglo XI, y el nuevo. Nuevo en Zamora significa siglo XIII. Puedo entrar a la ciudad por la puerta de Doña Urraca y sus 2 recias torres cilíndricas, o junto a San Isidoro, donde rompe el portillo de la traición. Que fuera esa traición es conocido y aquí lo cuentan. El rey Sancho II el Fuerte vino a Zamora con la intención de tomar la ciudadela, al no estar de acuerdo con un reparto que el rey Fernando hizo a todos sus hijos. Entonces Sancho II el Fuerte, hombre ambicioso, llegó a Zamora con intención de